Michio Kaku, físico teórico, ha dedicado su vida a responder una pregunta esencial. ¿Existe una única ecuación que explique todo lo que existe? Esta ecuación de Dios busca unificar las 4 fuerzas fundamentales del universo: la gravedad, que sostiene el cosmos; el electromagnetismo, que impulsa nuestra tecnología; la fuerza nuclear débil, responsable de la desintegración radiactiva; y la fuerte, que mantiene unido el núcleo atómico. La biología puede reducirse a la química a la física, y la física, hasta ahora, descansa sobre 2 pilares: la relatividad general para la gravedad y la mecánica cuántica para las otras 3 fuerzas. Unificarlas sería alcanzar la anhelada teoría del todo. Esta búsqueda tiene raíces antiguas. Los griegos ya meditaban sobre la naturaleza de la realidad. Demócrito propuso átomos indivisibles, mientras Pitágoras, al estudiar cuerdas vibrantes, vislumbró un orden matemático en la música. Esa visión resurge hoy con la teoría de cuerdas, donde las partículas no son puntos, sino cuerdas diminutas, cuya vibración genera toda la materia. En esta perspectiva, la física es la armonía de esas cuerdas, la química sus melodías, y la vida un cuarteto de ADN. El universo entero sería una sinfonía cósmica, y la mente de Dios, como decía Einstein, no sería más que música resonando en dimensiones superiores. La clave de esta sinfonía es la simetría. En física, simetría significa que ciertas transformaciones, como rotar o intercambiar partículas, no cambian las ecuaciones. Es un indicio de belleza, no como adorno, sino como estructura esencial del cosmos. Todos los grandes avances de la física han consistido en revelar simetrías ocultas, unificar fuerzas diversas en una sola ley. Einstein se preguntaba: ¿tuvo Dios alguna elección al crear el universo? Para Kaku, la respuesta es no. Universos alternativos donde, por ejemplo, 2 más 2 es 5, generan inconsistencias matemáticas. El nuestro, en cambio, es estable, coherente y obedece leyes precisas. No podía ser de otra forma. Aunque aún no poseemos la ecuación final, existen modelos parciales. Kaku propuso una versión compacta de la teoría de cuerdas llamada teoría del campo de cuerdas. Pero aún falta incorporar las membranas, estructuras más complejas cuya integración presenta grandes desafíos. Aún así, los físicos están convencidos de que esta ecuación existe. Será bella, elegante y quizás no ocupe más que una pulgada en papel, como lo fue E igual a m por c al cuadrado para Einstein. Kaku subraya algo notable. Mientras la teoría literaria tiende a complejizarse, la física se simplifica. Al desentrañar la estructura del universo, no encontramos caos, sino orden, simetría y armonía. Un diseño tan preciso que parece inevitable. El universo, entonces, no tuvo opción. Y esa fórmula final, cuando la descubramos, será la partitura de la sinfonía más perfecta jamás compuesta. Esta visión unificadora no solo tiene implicaciones científicas, sino también filosóficas y espirituales. Kaku retoma la pregunta que tanto obsesionó a Einstein. La mente de Dios se puede expresar mediante una ecuación. Para Kaku, esta mente no es una entidad mística, sino la expresión matemática del universo. Leyes tan universales que cualquier civilización avanzada, incluso en otra galaxia, podría descubrirlas, aunque las escriba con símbolos distintos. Y así como E igual a m por c al cuadrado, revolucionó nuestra comprensión de la energía,
La ecuación final será igualmente breve, pero contendrá toda la estructura del cosmos, desde los átomos hasta las galaxias, desde el Big Bang hasta la conciencia. Kaku cree que estamos cerca de lograrlo. Pero esta hazaña no se trata solo de resolver una ecuación. Es el intento humano de comprender nuestra existencia dentro de una arquitectura matemática. En ese sentido, la física moderna no destruye el asombro, lo eleva a una forma sublime de comprensión. Michio Kaku nos invita a plantearnos una de las preguntas más provocadoras de la física moderna. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Es posible viajar en el tiempo o atravesar agujeros de gusano hacia otros universos? Aunque parezcan ciencia ficción, estas posibilidades no están prohibidas por las ecuaciones de Einstein. La relatividad general, en sus soluciones matemáticas, predice escenarios como agujeros de gusano y máquinas del tiempo. Pero la pregunta crucial no es solo si son posibles en teoría, sino si son físicamente realistas. Para construir un agujero de gusano estable o una máquina del tiempo, haría falta una energía comparable a la que contiene un agujero negro, y aún así, no hay garantía de que la estructura no colapse o explote al cruzarla. Stephen Hawking, por ejemplo, creía que cualquier intento de usar una máquina del tiempo la desestabilizaría instantáneamente. Como estas ideas derivan únicamente de Einstein, necesitamos ir más allá. Y ahí es donde entra la teoría de cuerdas, nuestra mejor candidata para unificar las 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear débil y fuerte. Esta teoría incorpora correcciones cuánticas necesarias para explorar fenómenos extremos. ¿Puede un agujero de gusano mantenerse abierto? ¿O colapsará por efectos cuánticos? La mecánica cuántica añade una dimensión inesperada, el principio de superposición. Si viajas al pasado y cambias algo, no destruyes tu línea de tiempo, sino que se bifurca, como un río que se divide en dos. Puede que salves a Abraham Lincoln, pero en un universo paralelo. Esa es la esencia de la teoría de los muchos mundos. Vivimos en un solo globo, una burbuja cósmica, pero en un océano infinito de universos. Esta analogía encaja con la teoría del Big Bang. Nuestro universo se expande como la superficie de una burbuja. La teoría inflacionaria añade perspectiva. Propone que, en su origen, el universo sufrió una expansión acelerada. Pero si sumamos la física cuántica, este proceso puede repetirse infinitamente, generando nuevas burbujas, universos. Es decir, mientras lees esto, podrían estar naciendo universos en dimensiones más allá de las nuestras. A menudo surgen preguntas aparentemente triviales, pero válidas en este contexto. ¿Está Elvis Presley vivo en otro universo? Y la respuesta, si aceptamos los muchos mundos, es sí, porque si algo puede suceder, sucede en algún lugar. Ahora bien, ¿esto es ciencia o pura especulación filosófica? Kaku remarca que la ciencia debe ser comprobable, reproducible y falsable. En ese sentido, la teoría inflacionaria, aunque incompleta, sostiene sólidos respaldos experimentales y forma parte del modelo cosmológico estándar. En cambio, la interpretación de los muchos mundos carece de igual evidencia empírica. En contraste, el físico Eugene Wigner propuso otra visión. Todo experimento necesita un observador. Pero entonces surge la pregunta: ¿quién observa al observador? Y así entramos en una cadena infinita que, según Wigner,
solo puede cerrarse asumiendo la existencia de una conciencia suprema, o Dios. Bickner terminó abrazando el misticismo hindú. Para Kaku, sin embargo, esta opción es menos convincente que la teoría de los muchos mundos. La crítica más intensa a la teoría de cuerdas es la del paisaje, landscape. Predice un vasto número de universos posibles, algunos estables, otros caóticos, muchos inertes, pero no selecciona el nuestro. No explica por qué habitamos un universo que permite la vida, en lugar de uno inestable. Aquí, Kaku introduce una analogía. Las ecuaciones de Maxwell permiten infinitas soluciones, miles de bombillas, láseres, sistemas eléctricos. Nadie se angustia por ello. Entonces, ¿por qué preocuparnos si la teoría de cuerdas predice infinitos universos? La diferencia es la escala. En lugar de bombillas, hablamos de universos. Pero el principio es idéntico. Si conociéramos las condiciones iniciales del Big Bang, podríamos encontrar la solución dentro de la teoría de cuerdas que corresponde a nuestro universo. Para cerrar, Kaku reflexiona sobre la estabilidad del universo. La física newtoniana, intuitiva, produce órbitas inestables. Las estrellas y cometas acaban colisionando. Sin mecánica cuántica, los átomos colapsarían. ¿Cómo se estabiliza la materia? Permitiendo que los electrones estén en más de un lugar al mismo tiempo. Eso que aprendimos en la escuela como orbitales es una manifestación pura de esa rareza cuántica. La materia es estable precisamente porque, en un sentido, coexistimos con universos paralelos. Y si todo esto te parece extravagante, acostúmbrate, porque, como repite Michio Kaku, así es realmente el universo. Michio Kaku nos guía por el viaje histórico de la ciencia, desde los griegos hasta la teoría de cuerdas, con un solo objetivo: hallar una ecuación que describa el universo completo. El trayecto comienza en el siglo XVII con Isaac Newton y su teoría de la gravedad. Avanza a principios del siglo XIX, cuando Michael Faraday descubre que un campo magnético cambiante genera electricidad y viceversa. Posteriormente, James Clerk Maxwell sintetiza estos conceptos en sus célebres ecuaciones del electromagnetismo, revelando que la luz es una oscilación del campo electromagnético. Tras el desarrollo de la bomba atómica, la investigación en física avanza hacia las fuerzas nucleares. Esto conduce al descubrimiento de quarks, gluones, la electrodinámica cuántica y la cromodinámica cuántica, culminando en el modelo estándar. Este modelo, aunque extremadamente preciso, resulta desordenado. Incluye 36 quarks y antiquarks, 21 parámetros ajustables y 3 generaciones de partículas casi idénticas. Kaku lo describe como un ornitorrinco, un oso hormiguero y una jirafa pegados con cinta adhesiva. Funciona, pero claramente no es la teoría final. Aquí es donde aparece la teoría de cuerdas. A diferencia del modelo estándar, que excluye la gravedad, la teoría de cuerdas no solo la incorpora, sino que la requiere. Kaku explica que incluso sin Einstein ni la relatividad general, esta teoría habría producido la gravedad como la vibración más baja, la nota fundamental, de una cuerda. Esa vibración es la partitura matemática detrás del espacio-tiempo curvado, es decir, la gravedad. Surge entonces una pregunta clave. ¿Cuál es la evidencia experimental de algo tan ambicioso si no podemos alcanzar energías del nivel de Planck? Kaku responde con argumentos clásicos sobre verificación indirecta,
Al igual que no necesitamos entrar al Sol para comprender su composición, lo deducimos a través de la luz que emite. Tampoco se requiere un colisionador del tamaño de la galaxia. Bastaría con que la teoría de cuerdas lograra calcular, desde primeros principios, la masa del protón, el electrón o cualquier partícula conocida. Si lo hace, el debate estaría ganado. Habríamos alcanzado la teoría del todo. Además, la teoría de cuerdas ofrece explicaciones para fenómenos misteriosos como la materia oscura. Las vibraciones más altas de las cuerdas podrían alojar esas partículas invisibles que constituyen el 95% del universo. Según esta perspectiva, la materia visible seríamos la excepción y la oscura la regla. Kaku recuerda que la mayoría de la física se basa en evidencia indirecta y que observamos efectos, como el espectro de una estrella o los niveles energéticos en una molécula de ADN, sin contacto directo. De igual forma, podríamos validar la teoría de cuerdas a través de efectos predichos, nuevas partículas, variaciones sutiles en la estructura del espacio-tiempo o señales en detectores de materia oscura. En última instancia, si la teoría de cuerdas lograra derivar desde una ecuación mínima propiedades fundamentales conocidas, masa, carga, interacción, se transformaría en la teoría del todo. No haría falta ningún experimento adicional. Sería como descubrir el código fuente del universo. Así, Michio Kaku nos invita a soñar con esa ecuación final, esa ecuación de Dios. Una única fórmula capaz de leer la mente de Dios, al estilo del gran Albert Einstein. Michio Kaku nos invita a imaginar la realidad como una gran partida de ajedrez cósmico. Los físicos aún no son grandes maestros, pero buscan comprender las reglas del juego, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares. Cada pieza sigue movimientos precisos que hemos tratado de descifrar durante siglos. Sin embargo, conocer las reglas no implica entender la estrategia. Aquí surge una noción poderosa. Conceptos como la conciencia, el amor o el alma podrían ser propiedades emergentes, imposibles de deducir directamente de las leyes físicas. Esta visión desafía el reduccionismo y sugiere que, aunque logremos una ecuación que describa toda la física, aún quedará un universo por explorar en niveles superiores del ser. Kaku lo dice con claridad. Incluso con la ecuación de Dios, los físicos no se quedarán sin trabajo. La verdadera tarea será entender cómo esa fórmula origina fenómenos tan complejos como la conciencia humana. También aborda una pregunta profunda. ¿Tiene sentido el universo? Frente a visiones como el Big Freeze o el Big Crunch, algunos científicos, como Stephen Weinberg, optan por el nihilismo. Weinberg afirmó: cuanto más entendemos el universo, más vemos cuán carente de sentido es. Kaku, en cambio, propone una reconciliación entre ciencia y espiritualidad. Desde niño convivió con dos cosmovisiones: el budismo, sin principio ni fin, y el cristianismo, con un génesis. Encuentra una síntesis en el modelo del Big Bang, una burbuja cósmica expandiéndose dentro de un hiperespacio atemporal. Así, el universo tiene un inicio, pero ese inicio está dentro de algo mayor, un nirvana físico. En este marco, el sentido no se recibe, se construye. La búsqueda por comprender nuestro lugar en el cosmos es ya una fuente de significado. Incluso si halláramos la ecuación final, eso solo marcaría el comienzo de una comprensión más profunda. La ecuación sería la gramática del universo.
pero aún nos quedaría escribir su poesía. Incluso el término ecuación de Dios que Kaku utiliza busca acercar la ciencia al público general. Recuerda cuando se propuso construir el Superconducting Supercollider en Texas. Un congresista preguntó si esa máquina hallaría a Dios. El físico respondió Higgs boson y el proyecto fue cancelado. Kaku reflexiona. Debimos decir que era una máquina del Génesis, capaz de recrear el nacimiento del universo. Para Kaku, los científicos deben aprender a comunicarse con el público. No basta con datos. La gente quiere saber si hay un lugar para ellos en este vasto cosmos. Michio Kaku nos ofrece una visión provocadora y profundamente inspiradora. Una teoría del todo podría no solo explicar el universo, sino también salvarnos de su destrucción inevitable. Imagina esta ecuación de Dios como una tabla de salvación frente al destino cósmico que nos aguarda. Durante décadas, la física ha planteado dos finales extremos. Gran congelamiento. El cosmos se expande eternamente, apagando estrellas y evaporando agujeros negros hasta quedar en absoluta oscuridad. Gran colapso. Todo vuelve a comprimirse hasta un punto final. Ambos escenarios llevan una sentencia de muerte escrita en la segunda ley de la termodinámica. Todo sistema tiende al desgaste, dispersión, entropía. El universo parece condenado al olvido, pero hay una salida. Esa ley solo aplica a sistemas cerrados. ¿Qué si el universo no está cerrado? ¿Y si existe un atajo hacia otro cosmos a través del hiperespacio? Kaku describe un futuro lejano en que, dominando la energía de Planck, la misma del Big Bang, la humanidad podría crear burbujas de espacio, portales a otros universos, no burbujas de agua, sino de espacio-tiempo. Estas burbujas permitirían iniciar un nuevo génesis, cuando el nuestro ya esté viejo, frío y silencioso. Pero, ¿de dónde surge la capacidad de generar estos portales? La clave está en las leyes fundamentales de la física. Si sumamos todo el giro, momento angular, del universo, da cero. Si sumamos todas las cargas eléctricas, positivas y negativas, también da cero. La energía positiva de la materia más la energía negativa de la gravedad suman cero. Nuestro universo tiene cero energía neta. En otras palabras, pudo nacer de la nada. Stephen Hawking llamó a esto la espuma cuántica del espacio-tiempo, un burbujeo perpetuo, invisible y microscópico, donde mini-universos emergen y desaparecen. El multiverso no está solo allá afuera, también está dentro de ti, en cada átomo. Un tejido infinito de posibilidades latente bajo la realidad. ¿Y cómo accedemos al conocimiento de estas dimensiones ocultas? Aquí entra una revolución aún más audaz. La computación cuántica. Kaku traza su evolución. Computadores analógicos, como la máquina de engranajes de Charles Babbage, digitales de Alan Turing, basados en transistores que usan ceros y unos. Pero la realidad no es binaria. Está hecha de ondas, probabilidades y partículas en varios estados simultáneos. Richard Feynman, pionero de la electrodinámica cuántica, se preguntó, ¿qué tan pequeño puede ser un transistor? Su respuesta, un átomo. Así nació el computador cuántico, capaz de calcular en muchos universos al mismo tiempo. Los electrones pueden estar en dos lugares simultáneamente, o en miles, multiplicando su poder de cómputo. Cada qubit representa no un estado binario, sino una superposición infinita de estados.
Esto no es teoría lejana. Gobiernos y grandes empresas ya compiten por construir estas máquinas. ¿Por qué? Rompen cualquier código digital, resuelven problemas hoy imposibles, revolucionan medicina, energía, agricultura. Imaginen, simular con precisión moléculas del Alzheimer o cáncer, crear fertilizantes del aire, controlar la fusión nuclear. Todo gracias a la coherencia cuántica, una propiedad que la naturaleza ya domina, como en la fotosíntesis. Pero hay obstáculos. La decoherencia o pérdida de sincronía de los electrones destruye los cálculos. Por eso, los computadores requieren temperaturas cercanas al cero absoluto. Sin embargo, el potencial es inmenso. Michio Kaku insiste: dominar la física cuántica no solo redefine nuestro conocimiento, también redefine nuestra relación con el universo. Así como el microscopio reveló mundos invisibles, la computación cuántica podría revelar los códigos fundamentales de la existencia. Y en ese código, quizás se encuentre escrita la historia futura de la humanidad. Kaku cierra con un deseo personal: que estas tecnologías nos permitan descubrir la teoría unificada del universo, que los cálculos imposibles que ni Einstein pudo resolver sean conquistados no por la mente humana, sino por la memoria de un computador cuántico. Y quizás, cuando el universo agonice, nosotros ya estemos creando uno nuevo. Michio Kaku nos presenta una idea poderosa. La ecuación de Dios no es solo una fórmula científica, sino también el argumento más fuerte a favor de la existencia de Dios, entendido no como figura religiosa, sino como expresión de la armonía matemática del universo. Aunque se declara agnóstico, Kaku no evade la dimensión espiritual de esta búsqueda. Cree que una ecuación de 1 pulgada de largo, capaz de describir todas las leyes de la física, sería la prueba suprema de que el universo está regido por un orden oculto, bello e inteligible. No es un Dios personal ni panteísta, sino una idea racional, un patrón cósmico de simetría y elegancia. Kaku se refiere a esto como un reconocimiento de una belleza fundamental integrada, más allá de los límites religiosos tradicionales. Para ilustrarlo, recuerda un episodio decisivo: el Superconducting Super Collider, planeado en Texas en los años 90. Durante una audiencia ante el Congreso, un congresista preguntó si encontrarían a Dios con ese colisionador. El físico respondió: no, pero hallaremos el bosón de Higgs. Fue una respuesta técnica, sin alma. El proyecto fue cancelado. $2,000 millones se gastaron en cavar y luego tapar un hoyo. La física estadounidense perdió generaciones de avance. Kaku reflexiona: si hubiéramos dicho que esa máquina era una máquina de Génesis, capaz de recrear el nacimiento del universo, habríamos conectado con el deseo profundo de comprender nuestros orígenes. No solo hubiéramos excavado tierra, sino también significado. Para él, la lección es clara. La ciencia debe reaprender a hablar en el lenguaje de los símbolos y el asombro. Debe responder a las preguntas que la humanidad lleva siglos haciéndose. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? No se trata de volver a la superstición, sino de tender puentes entre la precisión científica y la dimensión humana del conocimiento. Kaku no promete respuestas definitivas ni felicidad garantizada, pero sí propone una nueva narrativa, una ciencia que inspire, que conecte, que ilumine. La ecuación de Dios, más que una fórmula divina, sería entonces una metáfora de lo que la ciencia puede ofrecer al alma humana: claridad, conexión,
y un renovado sentido de asombro. Porque al final, como sostiene Michio Kaku, aunque la física conozca más que nunca, solo si mantiene vivo ese vínculo con el misterio, seguirá siendo relevante para nuestra especie. Para Michio Kaku, los ordenadores digitales cambiaron el mundo. Los ordenadores cuánticos prometen una transformación aún más profunda. Hoy nos encontramos en la antesala de una nueva era, una era donde se construye el ordenador definitivo, uno que opera no con transistores, sino con átomos, los ladrillos fundamentales de la materia. Participan en esta carrera todos los grandes actores, gigantes tecnológicos, gobiernos, FBI, CIA, agencias de seguridad y empresas de ciberseguridad. Quien se quede fuera verá su industria perder relevancia. Silicon Valley puede convertirse en el próximo Rust Belt. Y es que estas máquinas no solo revolucionarán la economía o la ciencia, podrán romper casi cualquier código digital y reescribir por completo la forma en que resolvemos problemas. Michio Kaku lo explica así. Primero llegaron los ordenadores analógicos, como aquel mecanismo hallado en un barco hundido de hace 2000 años, capaz de simular el movimiento de la Luna y los planetas. Luego, los primeros aparatos mecánicos de Charles Babbage, con ruedas y palancas, que calculaban latitud o tasas de interés. Con la Segunda Guerra Mundial vino Alan Turing, y el salto a los ordenadores digitales basados en transistores y el sistema binario. Cada salto fue una nueva revolución. Pero la siguiente revolución ya está aquí, la era cuántica. Un qubit, a diferencia de un bit digital, 0 o 1, puede reflejar simultáneamente todos los estados intermedios. Es como una versión cuántica del célebre experimento del gato de Schrödinger. Dentro de una caja, el gato está vivo y muerto a la vez, en múltiples posibilidades simultáneas. Al igual que ese gato, las qubits existen en superposición, y si mides, el universo se bifurca en varios resultados posibles. Esa superposición permite que los ordenadores cuánticos calcular en infinidad de universos paralelos simultáneamente. Esto los hace exponencialmente más potentes. Aunque ya superamos la supremacía cuántica en tareas específicas, el objetivo ahora es desarrollar máquinas que derroten a cualquier ordenador digital. Y vamos muy cerca de lograrlo. El mayor obstáculo es la de coherencia. Las qubits pierden sincronía, dejando de estar en estado de superposición y se vuelven ruido. Para combatirla, estos sistemas operan cerca del cero absoluto, pero la naturaleza lo logra de forma impecable. La fotosíntesis en las plantas es un proceso cuántico que maneja coherencia a temperatura ambiente. Si la naturaleza lo hace, los ingenieros podemos aprender también. Las posibilidades son asombrosas. En agricultura, podrían descubrir cómo extraer nitrógeno del aire para fabricar fertilizantes sin dañar el planeta. En energía, ayudar a estabilizar la fusión nuclear. En salud, modelar moléculas vinculadas al Alzheimer, Parkinson o cáncer y diseñar medicinas a nivel molecular. Potencialmente curas para enfermedades incurables. Michio Kaku incluso sueña con que los ordenadores cuánticos podrían ejecutar los cálculos que Einstein no pudo resolver, una teoría unificada del universo, capaz de explicar agujeros negros, supernovas y evolución galáctica. Quizás un día, esa teoría no la firmará la mente humana, sino la memoria de un computador cuántico.
Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.